La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Pensad como hombres de acción, actuad como hombres pensantes. Frases de Thomas Mann, un gran escritor alemán, para iniciar esta sincronía. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía en este lunes de febrero. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros otra vez aquí en su lunch del conocimiento para adentrarnos otra vez en un sinfín de temas que tenemos hoy para ustedes. Ya saben que nos gusta tener una mente profundamente inquieta, pasando de un tema a otro. Tenemos hoy filosofía, tenemos muchísimas cosas para ustedes, qué bueno que nos acompañan aquí. Cada vez hace más calor, creo que la primavera ya se está acercando y sobre todo también cada vez hace más calor con todas las cosas que están pasando en este país que está hirviendo, ¿sí? En todos los aspectos, ¿no? Está hirviendo en los aspectos de que han estado sucediendo muchas cosas. Hay por ahí un Congreso Popular que ya hemos comentado y que parece ser una iniciativa prometedora en algunas cosas. Hay algunos escándalos a nivel hollywoodense que también vamos aquí a tratar en sincronía. En fin. Quédense con nosotros, ya saben que aquí el conocimiento, lo que más hay, lo que nunca sobra tampoco. Y bueno, pues saludo a todos mis compañeros, saludo al equipo de Red Generación y saludo también a mi compañera Marta, que está por ahí. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy con la sección de Angélica Sánchez? Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Marta. Buenas noches a todos quienes nos escuchan, amigos, invitados. Ah, Gracias no, por estar aquí. te estoy poniendo antes de Enrique Seleni, Angélica, perdón. ¿Cómo Ah, fue Sí, eso? sí, sí le sí, sí toca a va. Angélica, Ah, sí no, le toca a perdón, Angélica. Pulca. Entonces, sí, Angélica Sánchez. Sí, sí, Buenas sí, noches, adelante, Marta. Angélica. Perdón por esos tropiezos, pero sí, sí te toca a ti, que nos vas a hablar de un tema muy, ¿qué te digo? Esotérico, metafísico, pero pues siempre muy importante entre el plan de Dios y y entre el plan del hombre, ¿no, Angélica? Así es, Marta. Pues no sé si metafísico, si filosófico, si psicológico, y quizá todos ellos. Vamos entonces. Hace un par de años escuchaba a un profesor que decía que la llegada de la modernidad había dado un sentido de vida diferente al hombre. Antes de esa modernidad, el sentido consistía en un plan trazado por Dios. Ese Dios era responsable del destino del hombre y de cada uno de nosotros. Sí, el tuyo, el mío, el nuestro, el de los demás y quien estuviera y fuera obra de su creación. Es entonces cuando el hombre arrebata a Dios ese saber. Esa responsabilidad suya, ese poder demandado, se le quita, se la arrebata. Esa batuta y quizás ese lugar de quien fuera el creador pasa a manos del hombre. Así, el poder es desplazado a otras manos. Frente a esto, el hombre se coloca en una posición diferente. Pretende hacerle justicia a lo que antes solo veía desde lejos y que ahora tomaba con la mano y hasta apretaba con su propia mano. ¿Sí? Ese plan propio, entendido como una forma de obtener su libertad, tomar las riendas y, ¿por qué no?, hacerse de ese poder. Ahora el hombre es dueño de su elección propia, pues se ha vuelto autor y creador de su destino. Sabe lo que necesita y le es conveniente. ¿Acaso no le sobra razón? Así, el hombre apadrina la modernidad, esa que parece aún no haber terminado, o quizá donde la diferenciación entre uno y otro no termina por definirse y asumirse con claridad hasta nuestros días. El hombre, al ser responsable de su propio plan, se enfrenta a tan grande responsabilidad que pareciera no saber cómo tomarla o acogerla, pues que le quedó grande. Pues lo que pareciera una apuesta de cambio por vivirse en libertad, entendido como una conducción propia de sí misma, ahora le resulta amenazante.
cargada de temor y castigo. Pensar en una vida en la que el hombre pareciera libre de deseo o voluntad de Dios, se cae y entra a un sentido donde el sometimiento se pagó al hacer arrebatado ese poder en su momento. Entonces, ahora se enfrenta a una fuerza que le rebasa, la muerte. De esta manera, el hombre no sabe qué hacer con la muerte. Parece no sabe qué hacer con ella. Lejos de comprenderla como transformación, renacimiento y creación, ahora se le teme, se le apabulla, se le grita, hay condena en ella. Se le evade, desconociendo su existencia misma en el hecho de vivir. Se le divide, se le saca de contexto, está allá afuera, lejos de mí, yo puedo seguir viviendo. Para eso me opero, para eso sigo. No, 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 no me alcanza, pues no sabemos cómo ubicarla. Ya no entra en nuestro plan de vida. Buenas Siguiendo con la noches. discusión, espérame, todavía no acabo. Lo que Perdón. pasa es que se hizo un poco de ruido. Siguiendo con la discusión de identificar quién tiene el poder o quién es dueño de su destino, el saber de quién deviene el poder de la propia existencia entre el hombre y Dios parece ser debatido. Es peligroso imaginar que el hombre puede dar una lectura en la cual ve a un Dios enojado, que lo sanciona por su arrogancia y por lo tanto un Dios vengativo y burlón que coloca al hombre en desgracia. ¿Acaso el hombre ha podido darle lugar a la muerte desde otro lado? ¿Acaso esa gracia que Dios parece haberle arrebatado es lo que aún no se entiende y lo que falta por definir, significar o asignar? Parece que la muerte como castigo, cobro o amenaza viene de Dios. Y así entonces el hombre se pierde de asumir y ver la consecuencia de su propia elección, dejando de ver lo que la falta moviliza, lo que ese espacio promueve, lo que la muerte da lugar, la creación, el deseo, el saber, el seguir, el impulso. No darle lugar a la muerte es negarla. Darle ese solo significado, el de morir, como cese, como petrificación, como parálisis, se nos pone enfrente y nos deja en ello mismo, paralizados. Entonces, no ver la muerte bajo la lupa de lo que produce es quizá perdernos su propuesta de hacer. De ahí que vivir remite a sabernos deseantes, porque morimos deseamos, bajo el motor que nos recuerda la ausencia de vida y así mostrarnos la presencia de ella misma. Abracemos la muerte desde su sentido de movimiento, impulso, respiro, suspiro. Y entonces así, quizá rocemos el amor. Ahora sí. Ahora sí, Angélica. Oye, tres cosas, ¿no? Porque me agarró un impulso ya de repente por entrar un poco prematuro. Te vi. Pero tres cosas que me recuerdan mucho a muchos pensadores porque se juntan es Dios, la muerte y el amor, que son tres cosas que mencionaste, ¿no? O sea, tres nodos a través de los cuales se teje tu discurso el día de hoy, ¿no? Primero hablando de Dios y relacionado precisamente con la libertad, ¿no? Y Dios que se puede ver por ausencia también. Es decir, me recordaste un poco a Sartre, ¿no? Cuando hablabas de la libertad y de cómo a Dios se pone de repente como un punto unificador al cual se le puede marcar como origen y destino de nuestras acciones, delegando de alguna manera nuestras elecciones en Él. Y bueno, hablas de la libertad de repente ya como un temor y como una especie de carga, porque como diría Sartre, Jean-Paul Sartre, estamos condenados a nuestra libertad en esta frase tan paradójica, ¿no? Entonces, primero, Dios como ausencia, ¿no? Dios como ausencia, pero también Dios como ese espacio en que nunca se ha dejado de tratar de llenar, que nunca se ha dejado tratar de dotar de significado, aunque no sea en la trascendencia, pero sí en sentidos unificadores, en cosas que nos den significado y que vayan uniéndonos, ¿no? Por otro lado, también, entonces, aquí nos lleva de Dios pasas a la muerte como tal. La muerte también como tal que es, ¿no? Los dos tienen la característica de ser en los límites de lo desconocido, aquello que quizás en un momento determinado no puede explicarse, ¿no? Y aquí también hablas de la muerte como, de alguna manera, el escenario que no niega,
sino de alguna manera afirma la libertad, porque tú dices, lo estás viendo como una finitud y en una cadena, cuando la muerte también simboliza transmutación y cambio. Incluso la muerte no solamente es simbólica, sino la muerte como tal implica el paso por una mutación de la materia y realmente, ¿no? Cuando asumimos en realidad la libertad, me acuerdo mucho de Heidegger cuando dice que el verdadero, la más clara experiencia humana es el ser para la muerte, pero es la más clara elección y la asunción total de la libertad, este ser para la muerte como tal, ¿no? Ese sentido de finitud que de alguna forma es lo que más nos hace sentir la vida. Y de ahí pasas al tercer ámbito metafísico, que es el amor. Y digo metafísico no en el sentido de las causas primeras, sino en aquello que de repente queda sujeto a una especulación y a una experiencia también emocional. Y aquí, ¿qué tiene que ver Dios con el amor y con la muerte? Que es, digamos, que el tercer gran misterio que de alguna forma, y en este semana simbólica ya empezaste a tocar, como habíamos dicho en otro programa de sincronía, el tema incluso del amor, ¿no? Del amor que es como este tercer misterio y que tiene mucho que ver con la muerte, porque también el amor es ambiguo, el amor es también entra en conflicto con la libertad, también entra en conflicto con ese lugar que Dios dejó y que de alguna forma nos da vida. Son tres misterios que tejen nuestra existencia de manera, digamos, al mismo tiempo determinante, porque no los podemos negar, nos encontramos todo el tiempo con ellos, pero al mismo tiempo también con un sinfín de posibilidades, ¿no, Angélica? Te escucho y no me vayas a correr, pero pareciera que estoy en una misa con un padre que da una misa desde otro lado, pero que sea, ¿cómo decirlo?, tan alterado su significado que ahora se ha delimitado. ¿Qué quiero decir? Que puede sonar tan, lo voy a dejar en espiritual, porque si te digo religiosos, se pierde lo que quiero decir, aunque rosa. Eh, Empezaste por decir que hablamos de la trascendencia y tú decías como esta búsqueda de trascendencia y casi enseguida dijiste la idea de significar y entonces pensaba yo que acaso significar, resignificar no es ya trascendencia. Y bueno, te quise decir que me sonabas como una misa donde la misa se ha vuelto como popular y no precisamente como desde una palabra eh, eh, popular, quiero decir, donde se ha perdido esa significancia, donde el valor de lo que se ha querido construir a través de lo que se dice la palabra o la idea de Dios, se ha llevado a otros terrenos que no dejan de ser esa burla, de la cual creo que estamos todos ahí puestos, hemos colocado, nos hemos rendido, bajo esta idea de muerte, donde se nos castiga, donde Dios sigue siendo este persecutor, donde mejor tenemos que temerle para seguir sometidos. O sea, lo que quiero decirte es, uno, parece que la idea de Dios que pareció quedar nada más en manos de la religión es como perversa, alterada, donde vivimos a un Dios persecutorio, sometedor y que nos coarta de libertad, cuando me pareciera que habría un Dios que se estaría riendo de eso y diciendo, por favor, son más libres. Por favor, hace poco leí en Facebook y decía que Dios quería hablarle al hombre y decirle, si les di la sexualidad y quise que conocieran del sexo es para que conocieran el éxtasis. Entonces, dejen de buscar, en ese mismo artículo decían, dejen de buscar a Dios en las iglesias, cuando en realidad está en la mirada del otro, en los animales, en el cuidado y en la naturaleza. Entonces, bueno, regresando como a lo que estaba yo escribiendo es, pues, ¿dónde encontramos la idea de Dios? ¿Qué entendemos como idea de Dios? Porque en esa libertad que nos han dicho, pues es todo el tiempo a la mitad, sometida, coartada, y donde cuando digo amor es como bajo esta idea que siempre pongo yo de apuesta, o la palabra de apuesta, de poder abrir campo, de poder abrir esa libertad, porque también mencionaste algo, Odiseo, sobre libertad, que parece que el amor choca con la libertad. No sé, o sea, parece que la idea de amor tiene que ser chocando con libertad, y no la sé. Más bien quisiera que todas estas palabras que pongo sobre la mesa o que tú empiezas a decir son tres: muerte, Dios, libertad. Yo entendí de este lado. Por favor, cuestionenla, cuestionen esto que están escuchando y hagan su propio significado, pero sean felices y libres en ello. Angélica, pues temas escabrosos vamos a tocar esta noche y empezaste tú escabrosos y que
dan para más y plantean más preguntas y más preguntas, porque eso es lo valioso y lo que queremos aquí en Sincronía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues nos vemos pronto. Marta, nos vemos hasta dentro de 8 días. Gracias, buenas noches. Hasta luego y vámonos con música.